La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Mi Señor, una vez más gracias. La verdad es que no va a alcanzar la eternidad para darte las gracias por tantas cosas, Señor. Podremos mirarte cara a cara, podremos ver las heridas en tus manos, Señor, y en tus pies. Podremos ver, Señor, la herida que quedó en tu costado. Y vamos a darte gracias por la eternidad, porque fuiste tú el sacrificio perfecto, Señor. Tú de manera voluntaria entregaste tu vida, Señor. Tú de forma voluntaria, Señor, tomaste nuestro lugar en esa cruz. Tú, Señor, de forma voluntaria, Señor, te hiciste pecado y sufriste todo el castigo, toda la ira del Padre, para que hoy día nosotros podamos estar aquí y ser edificados por ti. Señor, muchas gracias. De verdad, gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos, Señor. Señor, tenga misericordia de lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, Señor. Tenga misericordia, Señor, de todas las consecuencias que eso puede traer. Tenga misericordia de esas naciones. Tenga misericordia de nuestros hermanos, Señor, que están allá sufriendo. De nuestros hermanos, Señor, que han muerto por las acciones bélicas. Ten misericordia de nuestros hermanos que se están escondiendo, que están tratando de arrancar de aquellos a los que los están persiguiendo. Por favor, Señor, tenga misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una parábola, hermanos, en la Escritura, que está en Mateo 21. Y es la parábola de estos hombres que arrendaron una viña. Había alguien que compró una viña. Dice que compró un terreno. Y este terreno lo plantó. Resulta que plantó el terreno, después en otro sector del terreno dice que cavó un lagar y que en otra parte del terreno construyó una torre. Y después que ya el terreno lo tenía listo, vino y lo ofreció en arriendo. Y resulta que vinieron unos tipos y arrendaron el terreno. Y cuando llegó la época de la cosecha, el dueño del terreno fue a cobrar el arriendo. Creo que todos hemos escuchado esta parábola. Y cuando envió a sus siervos, aquellos que habían, los arrendatarios, vinieron y no le pagaron nada a los siervos. En otra ocasión volvió a mandar a los siervos, inclusive mataron a algunos. Hasta que llegó el momento en que vino él y dijo, ya sabes qué, voy a enviar a mi hijo, ellos saben que es mi hijo, ahora piensen en esto, porque en la parábola, yo no lo voy a leer después porque quiero leer otros textos, pero después vean. La parábola afirma que ellos sabían que el que iba a ir era el hijo. No eran ignorantes. Ellos sabían que al que se iban a enfrentar era el hijo del dueño de la viña. Y resulta que el dueño de la viña dice, ya voy a enviar a mi hijo, como ellos saben que es mi hijo, lo van a respetar, por lo tanto van a venir y van a pagar el arriendo. Ahora, vean la cadena de los acontecimientos de la descripción de la parábola, porque en la primera no le respetaron y él, teniendo la ley a su favor, no hizo uso de la ley, sino que mandó otros siervos. E inclusive a esos siervos los mataron. O sea, hermanos, el dueño de la viña podía haber reaccionado de una manera que hubiese sido totalmente justa. Haber ido con la fuerza y haberlos desalojado y haber exigido lo que era suyo y no lo hizo. Es más, les envió a su hijo para cobrar. O sea, envió para cobrar el arriendo 3 veces. 3 veces. Y finalmente
mataron al hijo. Esta descripción, esta parábola, aparece en Mateos, aparece en Lucas y aparece en Juan. Están en estos tres textos y ustedes lo pueden ver. Y resulta que en los tres textos hay en dos, que es Lucas y Juan, o Marcos y Juan, ya se me olvidó, no lo anoté, pero ahí después ustedes la pueden buscar. Resulta que hay dos. Esta parábola Jesús se la está diciendo a los fariseos. Y los fariseos saben, miren, dice que saben que está hablando de ellos. Ellos saben que está hablando de ellos y estaban buscando la forma de matarlo. Miren, hermanos, ya les había descrito la parábola, lo que iban a hacer o lo que habían hecho con el hijo, y ahí se describe cómo en la mente y en el corazón de los fariseos estaba el deseo de matarlo a él a causa de lo que estaba diciendo, porque ellos se sentían identificados con las palabras de Jesús. Y resulta que él viene y les pregunta a ellos, bueno, ¿cuál sería la respuesta del dueño de la viña? Porque él les describe la parábola y les dice, bueno, ¿y cuál sería la respuesta del dueño de la viña? Y resulta que los mismos fariseos le respondieron, es a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Porque en la mente de los fariseos esa era la lógica. Eso era lo que tenía que ocurrir. Y les voy a pedir que por favor abran Mateo, capítulo 21, verso 42. Porque aquí el Señor les hace una afirmación que uno muchas veces la pasa, o en mi caso, tal vez me pasa a mí, que la pasa de largo y no le toma el peso a las palabras que el Señor les dijo. 42 y 43. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos, a nuestros ojos. Y el 43, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermanos, Jesús le dice a los fariseos, Jesús le dice a las autoridades de Israel, les está diciendo a ellos, el reino será quitado de vosotros. Ahora, hermanos, si les dice que será quitado, la lógica es que lo tenían. El reino lo tenían ellos y se lo quitaron. Le quitaron el reino. Amados hermanos, Jesús está haciendo la afirmación que le quitó el reino al pueblo de Israel. Se lo quitó. Se lo quitó porque nunca respondieron como correspondía. Nunca hicieron lo que tenían que hacer. Es más, mataron al hijo. Ellos lo mataron. Por tanto, el reino les será quitado. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, hermanos. Dios es muy misericordioso. Y yo creo que muchas veces, aquí me voy a salir un poquito del tema porque me tiene muy en la cabeza está mucho esta cuestión del... Yo creo que muchas veces la misericordia de Dios de verdad provoca lo que hoy le está pasando a Israel. Porque sin duda que hay promesas de que Dios va a salvar siempre un remanente. Y Él usa estas circunstancias. Hermanos, Israel a través de la historia lo han tratado de hacer desaparecer todas estas veces. No una ni dos, muchas veces a través de la historia
La humanidad y otros pueblos han tratado de hacer desaparecer a Israel. Yo aquí no voy a decir que Israel prevalecerá y que la cuestión. No. No voy a decir eso. Pero lo que sí voy a decir es que yo creo que Dios está usando esta circunstancia para llamar la atención de aquellos que Él va a salvar. De aquellos escogidos. Y resulta que hay otro texto que nos habla y que confirma que Israel fue desgarrado. Las ramas del olivo fueron desgarradas. Miren, vamos a Romanos capítulo 11, del verso 17 al 20. Resulta que los judíos, de manera equivocada y a causa de este orgullo santo por sentirse, por saberse el pueblo escogido de Dios, creían que el olivo eran ellos. 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. El olivo siempre fue Cristo. El olivo siempre fue Dios. Y las ramas que fueron desgajadas del olivo, en el contexto que está hablando Romanos, se está refiriendo al pueblo de Israel. Y le está hablando a los que fueron injertados. Recuerden lo que dijo Mateo. En Mateo el Señor le dijo que se le va a dar el reino a un pueblo que lo obedezca y que haga las obras que Él mandó. Y aquí en Romanos le está hablando a aquellos que fueron injertados en el olivo. Le está diciendo que no se ensoberbezca porque fue injertado en el olivo, pero también le está diciendo que hay unas ramas que fueron sacadas. Y en el contexto de Romanos, todo el libro de Romanos le está hablando a los judíos y le está hablando acerca de la ley y le está hablando acerca de la salvación por gracia y les está hablando de que se tienen que arrepentir. ¿Quiénes fueron desgajados del olivo? Israel, hermano, fue desgajado del olivo. La nación de Israel. Pero Dios siempre tiene un remanente y Él va a salvar. Y hermanos, a lo que yo quiero hacerle hoy hincapié es a los que fuimos injertados. Porque usted y yo, de acuerdo a lo que manifiesta la Escritura, si usted es hijo, usted fue injertado en el olivo verdadero, que es Cristo Jesús. Y somos nosotros los que fuimos injertados en el olivo, los que recibimos de Él, los que recibimos de Él gracia, los que recibimos de Él misericordia, los que recibimos de Él sabiduría, los que recibimos de Él todo aquello que Él prometió que recibiríamos. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Hermanos, es Él viviendo en nosotros su propia vida. Es Él guiándonos a nosotros por donde Él quiere que caminemos y andemos. Nosotros morimos en la cruz. Nosotros cuando el Señor se atravesó en nuestro camino, nos mostró nuestra condición, vimos nuestra perversión, vimos nuestro estado, nosotros morimos con Cristo en la cruz. Y cuando la Escritura dice que nosotros morimos con Cristo en la cruz, muchas veces pensamos que esto es una figura. Pensamos que esto es como poesía, son como palabras bonitas para incentivarnos, hermanos. Amados hermanos, esto tuvo que haber ocurrido en la realidad, porque es la única manera de que nazca una nueva criatura, salga una nueva creación. Si nosotros no morimos con Cristo en la cruz, literalmente para nosotros es imposible vivir la vida de Cristo.
vamos a hacer esfuerzos humanos incansables por salir adelante y cumplir las altas demandas de santidad y de justicia que el Señor tiene. Pero si Cristo vive su vida en nosotros y es Él el que nos guía, es Él el que está sacando adelante esta vida, es Él el que nos hace vivir en santidad. Y esta vida santa, justa, no se hace pesada, no se hace imposible, no se hace inalcanzable, hermanos. No se hace inalcanzable, porque es Él mismo viviendo su vida en nosotros. Y este nuevo pueblo del cual el Señor habla en Mateo, iban a ser sus hijos. Este nuevo pueblo del cual Jesús dice que se le va a entregar el reino, Él está hablando siempre de sus hijos. Y quiero que por favor vayamos a Romanos capítulo 8, del verso 15 al 17. Romanos 8, del verso 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es algo que vimos el día miércoles a causa de la epístola a los Gálatas. Dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Hermanos, éramos huérfanos. Y solamente el Señor, a través de su revelación, nos puede llevar a entender la realidad de lo que aquí está escrito. Porque nosotros tenemos tendencia a mirar con nuestros ojos lo que nos rodea. Y esta realidad, que sí, esta realidad es la que vivimos. Pero nosotros debemos comprender la mirada que Dios tiene de las cosas. Cómo Dios ve al hombre. Y si Él está diciendo que nos dio el espíritu de adopción, es porque nos veía huérfanos. Es porque nos veía sin padre. Es porque nos veía sin que alguien nos dirigiera, sin que alguien nos amase. Porque vivíamos en el mundo, hermanos, bajo una opresión demoníaca. Teníamos un pesado yugo, seguíamos, ¿no es cierto?, la corriente de este mundo, íbamos de aquí para allá y hacíamos lo que el mundo nos decía. Pero ahora, hoy día, somos hijos de Dios. No sé cómo transmitir esto, no sé cómo transmitirlo, hermanos. Hemos sido adoptados por Dios. Y no solamente somos hijos, somos herederos. Y hacía hincapié, hermanos, el día miércoles, hacía harto hincapié en esto. Hermanos, no vamos a ser herederos allá. Cuando el apóstol está hablando de esto, la costumbre romana, la costumbre de la época, era que el heredero heredaba aquí, hoy y ahora. Nosotros estamos acostumbrados, de acuerdo a nuestra ley chilena y en donde vivimos, ¿no es cierto?, que nosotros heredamos cuando los padres fallecen. Y no, en la época se heredaba de inmediato. El mejor ejemplo de esto es la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo va, donde el padre le dice, padre, quiero todos mis bienes de la herencia, no sé qué, y el padre viene y se los da. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. El apóstol está pensando en eso. Herederos y coherederos con Cristo, hoy, aquí y ahora. Hoy, aquí y ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy y aquí y ahora hemos recibido el espíritu de adopción. Hermanos, hoy y aquí y ahora nosotros
tenemos poder. Hoy, aquí y ahora nosotros tenemos autoridad sobre las tinieblas. Hoy, aquí y ahora nosotros tenemos autoridad sobre los demonios. Hoy, aquí y ahora. Los dones que Dios nos dio, hoy, aquí y ahora se pueden manifestar. Hoy, aquí y ahora. Si somos herederos, hemos recibido lo que Dios nos entregó. Hay una promesa futura. Hay una promesa futura, hermanos, de que nuestro cuerpo va a ser glorificado, de que el carácter de Cristo se va a formar 100% en nosotros. Pero hay cosas que hemos recibido hoy. Hay cosas de las cuales podemos hacer uso hoy día. No en el futuro, no nunca. Nos hemos acostumbrado, de cierta forma, a no vivir en la realidad real, no sé cómo decirlo. A no vivir con aquello que Dios nos ha dado. A no experimentar esta vida que Dios nos entregó. Porque nos hemos acostumbrado a venir cuando hay que venir a la iglesia, a reunirnos cuando nos tenemos que reunir. Como que solamente nuestra vida cristiana es en las reuniones y el resto de la semana no estamos envueltos en el trabajo, en la familia, con Netflix, con Paramount, con Amazon, con no sé qué. Y estamos ahí metidos. Y esa es nuestra vida, hermanos. Y esa es nuestra vida. Y la realidad es que nuestra vida es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Voy a leer Gálatas, que ya creo que todos lo vieron el día miércoles, el capítulo 4. Del verso 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo poder? Hermano, yo creo que esto realmente, la única forma de comprenderlo es que Dios de manera sobrenatural nos logre revelar lo que esto implica. Porque esto es extraordinario, hermanos. Realmente es extraordinario. Ser hijo de Dios y ser heredero con Cristo. Poder acercarnos al Dios del universo sin ningún problema. Poder acercarnos a Él de forma cariñosa. Poder ir y solicitar auxilio, solicitar ayuda, solicitar ánimo, solicitar fortaleza. Hermanos, esto lo han escuchado, pero de verdad comprendemos que el hombre que está en tinieblas no tiene esta posibilidad. No la tiene, hermanos. Porque no ha creído en aquel que es el mediador entre Dios y los hombres, en Jesucristo. Si no hay mediador, no se puede acercar. Aunque el hombre ore, clame. La única razón por la cual Dios puede escuchar a un hombre que está en tinieblas es porque Él, de su propia voluntad, accede a hacerlo. Pero no porque ese hombre sencillamente hable. Y esta es una tremenda diferencia, hermanos. Porque nosotros, por ser hijos de Dios, cuando decimos Señor, Él de inmediato inclina su oído hacia nosotros. Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos, porque hemos sido adoptados por Él, porque el Espíritu de su Hijo está en nuestros corazones. Y como el Espíritu de su Hijo está en nuestros corazones, nos acercamos a Él. Nos acercamos a Él cariñosamente.
Nos acercamos a Él respetuosamente. Nos acercamos a Él necesitados. Nos acercamos a Él clamando auxilio, clamando ayuda, clamando fortaleza. Nos acercamos a Él dándole gracias. Dándole gracias, hermanos. Porque estoy seguro que todos nosotros tenemos todo lo que necesitamos. A este grupo que está aquí y a esta iglesia, hasta donde yo entiendo, no tenemos necesidad de nada. Todos tenemos agua, todos tenemos electricidad, todos tenemos un techo, todos tenemos abrigo, todos tenemos comida, todos tenemos trabajo, todos tenemos jubilación, los que tienen que tener jubilación. Hay un montón de ustedes que está estudiando, hay un montón de ustedes que ya salió de una carrera, hay un montón de ustedes que va a salir de una carrera universitaria. Hermanos, Dios ha sido tremendamente generoso. Tremendamente generoso. Nos tenemos que dirigir a ir, Padre, papito, gracias. Gracias, Señor. Y hermanos, aparte de todo eso que les dije, estamos en el reino. Hoy día somos reyes y sacerdotes, hermanos. Él se apartó un pueblo de reyes y sacerdotes que están sentados en los cielos con Cristo Jesús. Pero parece que no, que me cuesta entenderlo, hermano. Que me cuesta creer que esto realmente es real. Muchas veces lo miro en un futuro, y lo miro en un futuro lejano. Lo miro allá. Eso se va a concretar allá. No hoy, aquí, no ahora. No es esta mi realidad. Sigo pensando que eso está allá. Hermano, sí está allá, pero está aquí. Está aquí, ahora, concreto. Hoy y ahora. Y esto, amados hermanos, esto, que es otro motivo y otra razón por la cual darle gracias a Dios, ha sido por su voluntad, por voluntad de Él. Él, ha sido Él el que intervino para que tú y yo seamos hijos. Para que tú y yo seamos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y fuimos engendrados por Él. Fuimos engendrados por Él, hermanos. Cuando fuimos hechos una nueva criatura, Él nos hizo de nuevo y me hizo nacer de nuevo. Y Él me ve de una forma diferente desde la cruz. Del momento de la cruz, Él me hace un ser nuevo. Me hace una nueva criatura. Me hace su hijo. Somos hijos de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios. No sé cómo. Yo creo que a mí me pasa que repito tanto ciertas frases, repito tanto ciertas cosas, repito tanto ciertas verdades bíblicas que le voy perdiendo el sentido, muchas veces le voy perdiendo el peso, le voy perdiendo la sobrenaturalidad y el asombro y lo extraordinario que es esto. Porque era imposible.
Para mí era imposible ser hijo de Dios. Y hay que entender que las criaturas no son hijas de Dios. Un niño que sale, que es dado a luz, no es hijo de Dios sencillamente porque nació. La única forma de ser hijo de Dios es a través de Cristo Jesús. Es creyendo en Él, es creyendo que Él fue quien tomó mi lugar frente a la ira santa y justa de Dios que tenía que ser derramada sobre mí. Allí soy hijo de Dios, no de otra forma. Y es allí que comienza esta nueva vida. Nos dio potestad de ser hijos de Dios y amados. Hay una cosa, hay una harta diferencia entre ser llamado hijo de Dios y entre ser hijo de Dios. El punto es que a nosotros nosotros nos podemos llamar hijos de Dios y somos hijos de Dios. Mírenlo en Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y miren, hermanos, por esto el mundo no nos conoce. Miren la declaración, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, el mundo no conoce a los hijos de Dios, porque no le conoció a Él. Miren la declaración. Amados, ahora somos hijos de Dios. Insisto en lo que les dije. Ahora somos, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Vuelvo a repetir, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios, hermanos. No mañana, no vamos a ser. Nos podemos llamar y tener comprensión de que somos hijos de Dios. No solamente es una frase, es una realidad concreta. Es una realidad que usted y yo ha experimentado y ha vivido. Hermanos, esto es extraordinario. Realmente esto es extraordinario porque era imposible. Porque era imposible. Y hermanos, la vida de un hijo de Dios es sobrenatural. Si era imposible que yo fuera hijo de Dios, era imposible que usted fuese hijo de Dios. La única forma de que esto ocurriera era a través de una intervención sobrenatural de Dios. Porque significaba que Él tenía que tomar mi lugar en la cruz y a mí me tenía que llevar para allá. Y mostrarme el estado en el que estaba. Era imposible, hermanos. Pero Dios, a través de una intervención sobrenatural, lo hizo posible. Lo hizo real. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y usted y yo, si hemos recibido el Espíritu de Cristo, somos hijos de Dios. Si no hemos recibido el Espíritu de Cristo, no somos hijos de Dios. Hermanos, Dios es absoluto. Y con Él están los extremos. Es blanco o es negro. O se es hijo o no se es. No hay un camino intermedio. O se está con Él o se está en contra de Él. O se recoge con Él o se desparrama. Y hermanos, si somos hijos, somos herederos. Somos herederos. Y esto realmente es extraordinario, amados. Realmente es extraordinario. Porque nosotros heredamos. Hermano, usted puede leer Apocalipsis, e incluso puede leer Daniel y puede leer otros textos y vamos a ver lo que se viene para adelante.
que es fantástico. Yo ahora no voy a entrar a describir eso, que es extraordinario. Pero hoy día, ahora, hemos recibido salvación, hemos recibido misericordia, hemos recibido perdón, hemos recibido los frutos del Espíritu. Hermanos, hemos recibido dones. La Escritura dice que Dios, y miren, Dios dio dones a los hombres. A los hombres. Usted y yo hemos recibido dones. Están ahí. Que no se manifiesten es motivo, es razón de otra predicación. Pero hemos recibido dones. Somos hijos de Dios hoy y ahora. Por favor, miren Tito capítulo 3, del verso 4 al 7. Tito capítulo 3, del verso 4 al 7. Pero, estos benditos peros que tiene la Escritura, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos, hermanos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Hubo un día en que el Señor manifestó su gracia para con los hombres y nos salvó por su misericordia. Y cuando nos salvó, vinimos a ser herederos de esta vida eterna que un día se va a manifestar en usted y en mí y que ya se ha manifestado en aquellos que han partido antes que nosotros. Herederos de una vida eterna. Yo leo, a mí me gusta leer, hermanos. Y leo de todo, tengo que ser bien honesto. No solamente leo la Escritura, leo de todo. Compro libros para leer, me encantan los libros de aventura, de historia. ¿Y saben qué? Me llama a mí harto la atención que hay muchos autores. A mí me gusta leer fantasía también, soy bien honesto. Me gusta leer harto. Pero saben que en todos estos libros, yo me atrevería a decir que en el 95% de estos libros, los autores tienen esta tendencia a la inmortalidad. En los libros que sea, el libro, qué sé yo, no sé, libros de vampiros, hay otros libros de inmortales, hay otros libros de ¿cómo que se llama? Del espacio, de los extraterrestres, de gente que vive afuera. Y todos, la gran mayoría, tienen este tema de la inmortalidad, de la eternidad. La Escritura, un día se los voy a buscar, hermano, se lo he dicho un montón de veces, nunca les digo, les cito el texto. Pero la Escritura dice, Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Esto está en un salmo, en un proverbio, ¿no? Me comprometo que en la próxima predicación voy a buscar el texto exacto, porque siempre me acuerdo de esa línea. Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Los hombres que están en tinieblas, sin tener el conocimiento de Dios, sin tener ni un conocimiento, hablan y piensan en la eternidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la eterna juventud? De que cuántas veces quisieran que la gente no quiere morir, que quiere vivir para siempre. Y hermanos amados, usted y yo hemos sido herederos de la vida eterna. Si estamos en Cristo, de verdad nosotros vamos a experimentar
este sueño que tanto... Hermano, diga. Es Eclesiastés 3:11. Por favor, léalo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Imagínense, hermanos. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Entonces el hombre que está en tinieblas y todos los hombres tienen una comprensión de la eternidad. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo de esta cuestión? El mejor ejemplo, más que esto, son los números, es las matemáticas. Porque los números no tienen comienzo ni fin. Y eso lo dice el profesor de matemáticas que sea. No tienen comienzo ni fin, hay eternidad. ¿Y a quién se le ocurre el concepto? Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Y resulta que los hijos de Dios hemos sido herederos, somos herederos de esta vida eterna. Nosotros vamos a experimentar esta realidad que Dios puso en el corazón de los hombres y que mucho hombre en tiniebla lo escribe y se lo imagina y lo piensa y lo trata de poner ahí y en el corazón de las personas dicen, chuta, ojalá nunca muriéramos. Porque el hombre natural le tiene miedo a la muerte. Le tiene terror a la muerte, le tiene terror a tener que enfrentar ese momento, porque no sabe lo que hay después. Y nosotros los hijos de Dios, hermanos, anhelamos que esa cuestión pase un día, para no tener que estar más aquí. Para poder ver a nuestro Señor cara a cara, para poder ver a nuestro Padre, para poder abrazarlo, para poder estar con Él. Hermanos, somos hijos de Dios y somos herederos de la vida eterna. Y somos hijos hoy, aquí y ahora. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8, verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y miren, hermanos, coherederos con Cristo. Ahora, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero coherederos con Cristo. ¿Entendemos, hermanos, la posición en la que nos encontramos? ¿Saben qué, amados? Nosotros tenemos que pedirle al Señor y rogarle. Yo creo que de verdad tenemos que orar mucho más de lo que oramos. Yo tengo que orar mucho más de lo que oro. Espero decir bien lo que voy a decir. Para poder sacarme de la cabeza esta realidad en la que me muevo día tras día. Es súper difícil sacársela de la cabeza porque efectivamente nos movemos aquí. Pero hermanos, nosotros tenemos una herencia. Somos hijos de Dios. Y esta herencia que recibimos, la recibimos aquí. Y tenemos autoridad sobre esa herencia ahora. No a futuro. O sea, sí, la tenemos a futuro, hermanos, pero es ahora. Pero vivimos inmersos en este metro cuadrado en el que nos movemos, que nos olvidamos de todo eso y perdemos de vista quiénes somos. Y amados, por favor, no tengan su cabeza, porque no estoy hablando de esto. Porque Dios no nos llamó tampoco a esto que voy a decir ahora. No nos llamó a que no nos falte nada ahora, a que seamos ricos, a que tengamos la vida solucionada, de que vamos a vivir en mansiones, de que la plata no nos va a faltar, de que no vamos a estar enfermos, de que... No estoy hablando de eso. No estoy hablando de bienestar. Estoy hablando de manifestación. Estoy hablando de una realidad que tiene que ver con quiénes somos nosotros y hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer. Somos hijos de Dios. Y nos tenemos que manifestar. Y Dios nos dio cosas para que esas manifestaciones se produzcan. Tenemos que suplicarle al Señor que nos haga entender. Si estoy equivocado, que el Señor me haga entender a mí que me equivoco en esto que estoy diciendo.
Pero si no estoy equivocado, hermanos, que el Señor nos guíe para poder hacer manifiesta esta realidad. Que comprendamos, hermanos, nosotros tenemos autoridad, Dios nos dio autoridad. A Él se le ocurrió darnos autoridad en el ámbito espiritual, hermano. Lo que pasa es que no entiendo o no creo que sea así. Me enfrento a alguna situación y en realidad no creo que tenga autoridad. No comprendo que soy hijo ahora, que el Espíritu de Cristo está en mí. Que cuando me enfrento a algo espiritual, ese algo espiritual, si yo soy hijo, Él ve a Cristo en mí. Él ve a Cristo en mí, hermanos. Al Creador de todas las cosas, a aquel que se sujeta lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Al que sostiene todas las cosas con su mano, el Creador de todas las cosas. Pero a veces, no a veces, siempre, casi siempre, no entiendo esto, hermano. Y no soy capaz de enfrentar aquello a lo que me tengo que enfrentar. Y miren, hermanos, la creación dice que la Escritura dice que la creación espera la manifestación de los hijos. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios, hermanos. La creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, cuando los hijos de Dios se manifiestan, y la Escritura, vamos a Romanos capítulo 8, versos 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Y aquí se está refiriendo a la adopción, a una situación futura, la redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado y se manifiesten los hijos de Dios en su totalidad, porque la creación completa, el cielo y la tierra van a ser hechos nuevos. Pero hermanos amados, hoy, si usted lee un poco de historia, cada vez que los hijos de Dios se han manifestado, las naciones han prosperado. Los pueblos han mejorado su situación caótica en la cual se encontraban. Hermanos, lean un poco de historia, todo lo que produjo la Reforma. Y hermanos, lo que produjo la Reforma hace 500 años, todavía se vive consecuencia de ello. Pero ¿qué pasó? Los hijos de Dios abandonaron su manifestación pública, abandonaron los espacios públicos, abandonaron hacer pública su fe. Y si nosotros miramos, hoy día el mundo está decayendo. Yo esto lo he dicho otras veces y lo voy a seguir diciendo, hermanos, hasta que alguien me convenza de lo contrario. Pero la debacle ética, la debacle moral que el mundo vive es a causa de que la iglesia ha guardado silencio, ha guardado un silencio sepulcral frente a las situaciones públicas que ocurren. Hermano, ya no hay mártires. Yo quiero ser... No, hermano, yo no sé si tengo el cuero para ser mártir. Pero no hay. Ya no hay esos hombres que se conocían en Occidente, que morían a causa de Cristo. Hay mártires en Oriente, sí los hay. En Oriente sí hay, hermano. En Nepal hay mártires. En la India hay mártires. En Afganistán hay mártires. En Irán hay mártires. Hay hermanos nuestros que han muerto por la causa de Cristo. Pero ¿cuánto de eso se ha hecho público? ¿Cuánto la iglesia ha intervenido para que eso se haga público? ¿Ustedes han escuchado de Richard Wurmbrand? De este hermano que escribió Torturado por la causa de Cristo. Este hermano era un rumano que predicó en Rusia.
¿Y saben qué, hermanos? A causa de que ese hermano predicó en Rusia y las iglesias en Estados Unidos hicieron lo imposible para liberarlo, estuvo 20 años en la cárcel. Si tienen la oportunidad de leer el libro, léanlo. ¿Pero a qué quiero ir? En ese momento, hermanos, la iglesia empezó a trabajar, empezó a moverse para tratar de liberarlo. Y hermanos, resulta que, claro, lo liberaron a él. Y después de que lo liberan a él, en Rusia comenzó a producirse una apertura. Estamos hablando de los años 60, de los años 70, cuando el comunismo estaba así, pero de manera... Y gente se empezó a convertir. Y Rusia, la sociedad rusa comenzó a cambiar. Este comunismo cerrado, intenso que tenían, empezó a ser transformado. Hermanos, Corea del Sur. ¿Saben ustedes que Corea del Sur es el país más evangélico del mundo? Un 95% de las personas se declaran evangélicos, creyentes y practicantes. Hoy día de Corea del Sur sale casi la gran mayoría de los misioneros al mundo. Y usted compara Corea del Sur y Corea del Norte y es el cielo a la tierra. Tampoco vamos a decir que Corea del Sur es la panacea y que hay que ir a vivirse a Corea del Sur. No, los coreanos tienen sus costumbres raras también, culturalmente, porque es su cultura. Pero Dios los transformó, hermano. Y uno mira eso y hubo transformación. Entonces cuando la tierra gime a una, sí, hermano, gime porque la tierra, hermano, la tierra sufre y los hombres sufren. Pero si los hijos de Dios no se manifiestan, este sufrimiento no va a terminar. Y nuestro deber por ser hijo de Dios es manifestarnos. Es actuar conforme a como Dios nos ha enseñado que tenemos que actuar. Hermanos, es Cristo viviendo en nosotros su vida. Eso es. Es eso. ¿Y saben qué, amados hermanos? Nosotros tenemos también que comprender que Dios, cuando nos ve a nosotros, cuando ve a sus hijos, Él ve una obra terminada. Él ve una obra completa. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, y ustedes y yo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos amados, usted y yo estamos completos en Cristo. Lo completo. No necesitamos nada más. Hermanos, no necesitamos nada más. Estamos completos en Él. Tenemos todo lo necesario para sacar esta vida adelante. Tenemos todo lo necesario para andar por esta vida. Tenemos todo lo necesario para predicar. Tenemos todo lo necesario para ser hijos de Dios. Tenemos todo lo necesario para ser padre. Tenemos todo lo necesario para ser madre. Estamos en Cristo. Estamos completos. Solo hay que acudir. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Si estamos completos en Él, tenemos todos los recursos, hermanos, todos los recursos. Y no piensen, insisto en esto, no piensen en plata. Todos los recursos de parte de Él y tenemos a Dios mismo con nosotros para salir adelante. En la familia, en el trabajo, en los estudios, en la iglesia, en el mundo, en los lugares públicos, en donde sea, hermano. Todo lo necesario. Que el Señor, yo le pido al Señor que nos traiga la comprensión
la revelación de lo que implica, lo que significa que somos hijos de Dios y de todo lo que Él nos entregó, hermanos, de todo lo que nos ha dado y de que somos hijos ahora, hoy. Vamos a tener una herencia, vamos a heredar la vida eterna, hermanos. Esta historia que está escrita en... ustedes no se imaginan todos los libros que he leído y que hablan de la misma cuestión. Y que para nosotros es una realidad. Que el Señor nos traiga comprensión, nos traiga entendimiento de lo extraordinario que hemos recibido y de que seamos capaces, hermanos, de manifestar esto, comprendiendo que no es por nuestra fuerza, que no depende de nosotros, pero de que nosotros realmente vivimos en una realidad que va más allá de lo que vemos. Vivimos en una realidad que traspasa, me parece súper raro lo que voy a decir, hermanos, pero que traspasa este plano. No sé cómo explicarlo, hermanos. Porque así como estamos nosotros, hermanos, les aseguro que aquí no los veo. Yo no los veo, pero yo creo que es así. Hay ángeles y hay demonios rondando. Están aquí. Y nosotros tenemos autoridad y tenemos respaldo y vivimos en una vida, hermanos, que va más allá de lo que estamos viendo aquí. Y eso tenemos que comprenderlo. Y Dios nos ha dado cosas extraordinarias, hermanos. Nos ha dado espíritu de sabiduría. Nos ha dado espíritu de valor. Nos ha dado valor, comprensión. Nos ha dado entendimiento, amor, misericordia. Que Dios nos guíe y nos enseñe cómo actuar en este mundo y con aquellos que nos rodean.